205. Bien, entonces vamos a hablar de una década de luchas de los indígenas de la Sierra Norte de Puebla, en México, contra los proyectos mineros. Para entender bien esta lucha actual de los indígenas de la Sierra, hay que tomar en cuenta de que las organizaciones no nacieron a la vez que llegaban a la sierra los proyectos mineros, sino que nacieron en 1975. Nacieron como resultado, pues, de una situación difícil. Los indígenas tenían malos precios por su café, tenían que comprar maíz muy caro con los intermediarios y llegaron a la sierra dos grupos de gente, unos agrónomos progresistas, por llamarlos así, que querían pues apoyarlos, y unos cristianos muy cercanos a la teología de la liberación. Ambos grupos trabajaron separadamente, pero convergieron sus acciones, no se pelearon. Los agrónomos progresistas son los que hicieron un trabajo regional, crearon una organización regional para venta de café y de pimienta gorda y compra de maíz y otro. Y los cristianos progresistas trabajaron en la cultura, en una comunidad, pero sacaron documentos, como escribir el idioma y todo, y les dio bastante, fue una revaloración de la cultura indígena. Así que los agrónomos trabajaron más, apoyaron lo económico y los cristianos apoyaron lo cultural. Y ambas cosas fortalecieron el movimiento. Pues este movimiento se desarrolla en los años 70, 80, 90. Tiene un problema grave cuando el Estado se retira del campo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, pero logran sobrevivir. Y como organización, pues llegan a los años 2000. Y en los años, ¿qué quiere decir esos gestos que me hace? Ah, en los años 2000 llegan las transnacionales mineras a la sierra. Llegan primero a la parte alta de la sierra, donde la organización no es muy fuerte, pero sí escuchan, oyen hablar de esto. Y de repente, ¡pum!, les llegan a la Sierra Baja una compañía mexicana, es una minera mexicana, y en el 2014 me convocan de emergencia, cuando yo hago trabajo de antropólogo hace 51 años en la sierra. Me llaman mis amigos y compadres, Pierre, tenemos un problema. Outland Minerales acaba de tener una concesión en toda la parte alta del municipio. Viene el agua. Ellos ya se están apropiando todo el agua porque esas minas de tajo abierto necesitan muchísima agua. ¿Qué hacemos? El abogado nos dice que lo que mejor que podemos hacer, tenemos que probar que somos un pueblo indígena que vive en sus tierras ancestrales. Porque México, aunque no reconoce los territorios indígenas, sí ha firmado el convenio 169 de la OIT, que dice que no puede haber proyecto de desarrollo en zonas indígenas sin consulta previa. Nunca nos han consultado. Puedes tú probar que con tanto estudio que haces, que sí somos un pueblo indígena que vive aquí en sus tierras ancestrales. Nosotros lo sabemos. ¿Lo puedes tú probar? Digo, sí. No más de 20 páginas, Pierre, porque la jueza no va a leer más. Así que resumí 30 años de investigaciones en 18 páginas. Convenció la jueza, como la empresa ni se presentó al juicio, pues la jueza les dio un amparo provisional, pero sin fin, contra la empresa, que no puede ya ni explorar ni explotar. Primera victoria, Sierra Baja. Con esa victoria, el frente de lucha se desplaza a la Sierra Alta, donde muchas empresas, bueno, 4 empresas llegaron también, se fueron, 3, y queda una, que pertenece a una empresa canadiense, Almaden Minerals, mi bello y grande país, que llega ahí para hacer desastre, como han hecho en Canadá. Y esa empresa dice, mira, aquí hay oro, y no nos vamos, tenemos los permisos, no nos vamos a ir, vamos a explotar el oro. Se crea una organización local, tienen apoyo de los de abajo, tienen apoyo de otras zonas, se refuerza el movimiento y descubren que sí, ellos tienen el mismo problema, no hay tierras indígenas ahí, pero sí hay ejidos. El ejido en México es una comunidad agraria que tiene como característica que sus tierras son inalienables hasta que se disuelva el ejido. Pues un ejido de mucha conciencia dice, luchamos contra los canadienses,
y hacen la demanda de amparo contra la transnacional Almaden Minerals, diciendo, ustedes incluyeron, son 60 familias, bastante pobres, tienen 320 hectáreas. Dice, ustedes incluyeron en su concesión nuestras 320 hectáreas y nunca nos desolvimos. Además, somos indígenas, que ustedes no reconocen. La empresa la agarra de sorpresa, que 60 familias indígenas pongan en jaque su proyecto multimillonario de mina de Tajo Abierto. Primero, la empresa dice, bueno, eso de ser indígenas, manda a hacer un falso estudio antropológico, que hay antropólogos también que hacen falsos estudios, demostrando que no hay indígenas. Sencillamente la gente ahí no se llama indígena, no se llama autóctono, no se llama nahuas, que era su antiguo nombre. Cuando entrevistamos a doña Hermelinda, ¿qué cosas son? Dice, somos mexicaneros. Mexicaneros, la antigua palabra para designar a los nahuas en la zona. Pues ahí encontraron, o sea, yo con un joven profesor de una institución que hay ahí, y con sus alumnos hicimos un estudio etnográfico en 6 comunidades y encontramos mucha identidad indígena y mucha cultura indígena también. Y en México, lo importante para determinar la de ser indígena o no es cómo se identifica uno. No es el hablar el idioma, es cómo se identifica uno. Y la gente se identifica como indígenas. Además, tiene muchas instituciones indígenas, cultura, fiestas, compadrazgos, toda la manera indígena. Entonces hicimos un pequeño estudio, eso fue el 19. Lo mandamos a la juez. Unos meses después, ella hace su respuesta. No nos cita, pero dice, ahí se otorgó la Dirección de Minas de México, perteneciendo al Ministerio, al Departamento, a la Secretaría de Economía, dio unos permisos de explotación sin haber consultado a esta gente que son indígenas. Así que los permisos de la empresa quedan nulos. Además, dice, el gobierno mexicano erró dando un permiso sin que haya habido ese estudio. Bueno, el propio gobierno mandó una comisión para entrevistar a la gente a ver qué pensaban de la mina. Yo asistí a esta reunión. Yo no hablé, nada más escuchaba. La gente se levantó, no queremos la mina. Así que hicieron su informe, pues esta gente no quiere la mina. Claro que el gobierno no había mandado gente antes, se fiaba en la empresa. Pero cuando ya una vez consultada, la gente dice, no queremos la mina. Así que eso hemos reducido muy, muy corto. Yo no quería hacer demasiado tiempo. Es un poco lo que está pasando en la sierra. Tenemos por una parte unas organizaciones indígenas que nacieron hace ya 40 años, que se fortalecieron en una lucha contra los caciquillos locales, acaparadores de cosecha, que les vendían muy caro el maíz en tiempos de escasez. Se fortalecieron, crearon sus ramas de ahorro, hacen turismo alternativo, hacen un montón de cosas ahora, tienen su propia escuela, y esta organización fortalecida decidió enfrentarse a las transnacionales mineras. Enfrentó primero con éxito una empresa mexicana y después enfrentó también con éxito una empresa canadiense. Ahora bien, como dicen los amigos ahí, la lucha no termina, Pierre. La compañía va en apeló. Y además el propio gobierno, la propia secretaria de Minas está apelando porque le están diciendo que ella no tiene derecho de entregar permisos sin consultar a los indígenas. Pero como dice la consigna ahí, Zapata vive, vive, la lucha sigue, sigue.